Shalom Aleichem, amados hijos, hermanos, consiervos, discípulos del Mesías Yeshua HaMashiach. En esta oportunidad, pues, una parashá súper bonita, bastante larga en el sentido de que hay muchas cosas de que hablar, pero trataremos de hacer un comentario muy breve, pero bastante sustancioso para que despierte en nuestro ser las ganas de ir y comenzarle a quitar las membranas a los frutos del huerto del Edén. Inicia la parashá Baerá, se escribe B-A-E, acento en la E, R-A, Baerá, que se traduce del hebreo como y me aparecí. ¿Cómo se le apareció a los patriarcas? La manera, los nombres, pero que dice algo tremendo en el libro de Shemot, capítulo 6, verso 3. Yo me manifesté a Abraham, a Yitzhak y a Jacob como El Shaddai, pero mi nombre, la esencia, el Yehud-Heh-Vah-Heh, no me le presenté, no me les di a conocer a ellos. Y es algo tremendo porque este atributo del nombre de Hashem, que es el tetragramatón, YHWH, simboliza la esencia de Hashem como el verdadero nombre de Hashem. Y es algo tremendo porque a los patriarcas que los conocieron, que dieron testimonio de lo que Hashem hizo en sus vidas y todo el tiempo que Hashem estuvo con ellos, pues no se le haya aparecido con su nombre, con la esencia de su nombre, el Yud-Heh-Vah-Heh. Dice la escritura en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 2, verso 4, dice: esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados, cuando Yud-Heh-Vah-Heh, Elohim, hizo el cielo, el Shamay, y Eresh, la tierra. No había aún matorrales sobre la tierra, ni había germinado la hierba del campo, porque Yud-Heh-Vah-Heh, Elohim, no había enviado lluvia sobre la tierra, y no había hombre que cultivara el suelo. Aquí está el nombre de la esencia, el Yud-Heh-Vah-Heh. Es el Eterno, el tetragramatón, cómo se presentó el Eterno. Luego leemos Génesis capítulo 4, verso 26. Y a Shep, a su vez, le nació un hijo y lo llamó Enoch. Fue entonces que se comenzó a invocar a Yud-Heh-Vah-Heh por su nombre. Entonces, si vemos la parashá, suena algo contradictorio. Pero ¿cómo Hashem se le apareció a los patriarcas y dice en Shemot capítulo 6 verso 3, a ellos no me les di a conocer por la esencia de mi nombre? Vamos a Bereshit, la otra cita es Bereshit capítulo 15 verso 2, para que usted lo escudriñe. La otra cita es Bereshit capítulo 15 verso 6, donde dice Hashem: y porque puso su confianza, esto es cuando Abraham conoció a Hashem, y porque puso su confianza en Yud-Heh-Vah-Heh, a él se le contó por justicia. Entonces, si nos damos cuenta, Abraham conoció el nombre de la esencia del Yud-Heh-Vah-Heh, igual que Jacob, igual que Isaac, ¿verdad? Abraham conoció los nombres del Eterno. Bereshit capítulo 17 verso 1, dice la escritura en el capítulo 17 verso 1: cuando Abraham tenía 99 años, Yud-Heh-Vah-Heh se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai. Si leemos todos los textos, nos damos cuenta que todos nuestros patriarcas conocieron a Hashem por su nombre, por la esencia del nombre. Entonces, como dice más adelante Hashem, que a ellos no se les presentó por su nombre, sino como el Shaddai. Dice que la diversidad de nombres de Hashem, que por cierto solo se da en el hebreo, por lo tanto, porque
En el contexto católico, evangélico, se le llama a Dios, se presente como se presenta. Pero solamente en los contextos hebraicos, Hashem se presenta con diferentes nombres. Por tanto, la diversidad del nombre, que solamente se da en el hebreo, tiene una revelación. El nombre de Hashem implica en revelación la diversidad de los atributos de Hashem. Por lo tanto, los nombres de Hashem revelan un atributo a una acción, pues obvio, implicada en el nombre de Hashem. Por lo tanto, el atributo, como se le reveló a Abraham, a Jacob y a Yitzhak, lo conocieron con el atributo de El Shaddai, con el atributo de El Shaddai, que se traduce del hebreo como el Elohim Todopoderoso, el Ein Sof, el infinito, ¿sí? El infinito. Ahora, ¿qué carácter de Hashem o atributo está escondido en su nombre? En el Yud-Heh-Vah-Heh, que eso es lo que tenemos que ver. Cuando Hashem se presenta como Yud-Heh-Vah-Heh, significa el atributo del compromiso, que se traduce como el atributo de cumplir sus promesas. Baruch Hashem por esto. Cuando Hashem se presenta con la esencia del nombre, representa el atributo de cumplir las promesas. Hashem se presentó a Moshe, que representó la segunda generación, porque ya había pasado la generación de los patriarcas, después de la generación de Moshe y todos los demás que vinieron, con el atributo de la fidelidad, de cumplir sus promesas y de la gracia y misericordia. Entonces, Yud-Heh-Vah-Heh es un nombre propio, por lo que Elohim es un título o nombre genérico. No sé si me están entendiendo. Entonces, cada vez que leemos, ¿verdad?, en las escrituras, el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh quiere decir que está relacionado con fidelidad, misericordia y cumplimiento de promesa. Mientras que Elohim está relacionado a la justicia. Ese nombre genérico está relacionado a la justicia. Eso quiere decir que nuestros patriarcas no conocieron el atributo de la misericordia, porque ellos vivieron bajo el atributo de la justicia. Cuando Abraham llegó con Sara a Egipto y Faraón toma a Sara porque la quiere ser su esposa, y Hashem infligió en su cuerpo lepra para que no tocara a Sara, allí en ese momento Hashem se le presentó a Abraham como justicia. Y así sucesivamente pasó con Isaac, con Jacob. A Jacob lo conoció en el atributo de la justicia. En todo momento Hashem les hizo justicia. Entonces, nuestros patriarcas no conocieron el atributo de la misericordia como la generación de Moshe. La generación de Moshe sí conoció la misericordia de Hashem. El éxodo fue un acto de misericordia, fidelidad, gracia divina, como nunca fue conocido por los patriarcas, porque los patriarcas jamás fueron esclavos. Los patriarcas jamás se lamentaron ni padecieron. Si no, busque la Torah y léalo. ¿Y qué es lo que les quiero decir? Y es algo tremendo para nuestras vidas, que nuestro éxodo, nuestra salida de la esclavitud, está destinada a conocer los atributos que están intrínsecos en el nombre Yud-Heh-Vah-Heh. Baruch Hashem por esto. Baruch Hashem porque salimos de esa esclavitud. Hashem nos sacó de esa esclavitud
por el atributo de la esencia del nombre del Yud-Heh-Vah-Heh. Y nosotros somos privilegiados por estar bajo el atributo de la misericordia, de la gracia, de la fidelidad y también en el del cumplimiento de las promesas. Cuando Hashem se presenta como Elohim, otorga las bendiciones por justicia. Es decir, cuando yo sé que me estoy portando bien, que estoy honrando a mi padre y a mi madre, que estoy honrando a mis líderes, que estoy honrando a mi roea, que estoy honrando a las autoridades de la congregación, de la Keilah, de la sinagoga, de donde sea, que cuando Hashem sabe que mi comportamiento en lo íntimo o en lo oculto está desnudo delante de Él y que estoy viviendo una vida de integridad y de santidad, entonces Hashem me bendice por justicia, por cómo se presenta como Elohim, por justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos merecemos la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cumplido la voluntad de Hashem, hemos cumplido la voluntad y por este mérito, por este atributo de justicia, no las merecemos. Pero cuando se presenta como Yud-Heh-Vah-Heh, te bendice o nos bendice por amor, por misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y en qué momento, Pastor Roé, sucede esto? Cuando andamos caminando en santidad y tropezamos. Cuando nosotros tropezamos y caemos y nos levantamos, la bendición que viene por nosotros es por misericordia y no por justicia. Y Baruch Hashem, te esforzaste, te caíste, ¿verdad? Vas a recibir premio, no completo como lo tenía, pero por amor a mi nombre, yo te lo voy a dar. Por el atributo de su nombre. Porque todos nosotros, por los méritos de Yeshua HaMashiach, estamos, escucha lo que le voy a decir, estamos bajo el atributo de Yud-Heh-Vah-Heh. Baruch Hashem. Las 10 plagas están sujetas a la ley de Hashem. ¿Bajo qué atributo conoció Faraón al Eterno? Un ejemplo tan sencillo. Bajo el atributo de la justicia. Porque Hashem no conoció al Eterno por el atributo de Yud-Heh-Vah-Heh. Ese atributo le pertenece a la generación de Moshe hasta nuestros días. Por ese atributo nos entregó al Mesías Rey. Hay una ley que ya unos conocen y otros no, que así como se gobierna, el mundo está gobernado por Hashem y el mundo se gobierna bajo leyes, estatutos y preceptos. Hay una ley que se llama Mida Keneged Mida. Esa Mida Keneged Mida se traduce como medida por medida. Es la ley establecida por el Eterno para poder equilibrar el mundo. Tú me das y yo te doy. Tú me quitas y yo te quito. Así es la ley de Mida Keneged Mida. Y el Eterno la manifestó en las plagas de Egipto. Nada más voy a tomar 2 de las plagas de Egipto, donde manifestó medida por medida. Todos los que estamos bajo el atributo de Yud-Heh-Vah-Heh, dentro de ese atributo de la misericordia, de la gracia, de la fidelidad y de las promesas, del cumplimiento de la promesa, ni siquiera la promesa, del cumplimiento de las promesas, téngalo por seguro que todos nosotros cumpliremos el propósito para el cual Hashem nos llamó. No, nadie nos va a robar y a quitar lo que ya Hashem, aquellos que estamos en su voluntad, obvio. Los que estamos en la voluntad de Hashem, a lo mejor vamos a ser 2 veces bendecidos, por justicia, pero también por misericordia.
por bondad. ¿Amén? Entonces, esta ley medida por medida, volviendo al tema, Hashem lo primero que hizo fue Faraón, antes de entrar en tema, Faraón, él tomó el Nilo, el río Nilo en Egipto, y lo dividió en vertientes para que el agua recorriera el pueblo, inclusive entrara a palacio y saliera de palacio. Él se presentó ante los egipcios como el soberano rey, monarca de Egipto, el cual hizo que todo el mundo lo viera él como una deidad, porque era la deidad del Nilo, porque creó el Nilo y porque el Nilo lo hizo circular dentro de las calles de Ramsés, de Pitón y de Egipto, ¿ya? Y de todo Egipto. Entonces, como Hashem sabía que él representaba esa idea, que él decía que el río le pertenecía a él porque fue creado por él, Hashem lo primero que hizo fue tocar aquello que Faraón y los egipcios creían que era creación de ellos mismos, y lo convirtió en sangre. Eso quiere decir que como Paró se creía creador, la ley de medida por medida se presentó sobre las aguas del Nilo, ¿verdad? Y dijo Hashem que se convierta, eso lo hizo a través de Aarón, lo hizo a través de Aarón porque en honra y fidelidad de Moshe hacia el agua, porque acuérdense que cuando Moshe fue niño fue colocado en un canasto y la madre lo colocó en el Nilo y las corrientes del Nilo lo llevaron hasta la hija de Faraón. En agradecimiento, Moshe no podía actuar en contra. ¿Por qué? Porque había un agradecimiento. Por lo tanto, Hashem manda a Aarón a que toque las aguas y las convierta en sangre, ¿verdad? Entonces, como era el lugar o era el sitio donde Faraón iba a quedar como el propio bobo, Hashem le convirtió el agua en sangre para que la medida por medida se diera en cuenta de que tú te la tiraste del creador, pero el creador soy yo, dice Hashem. Y le convirtió el agua en sangre. Y los magos, astrólogos, sabios, brujos, hechiceros que estaban alrededor de Faraón no pudieron quitarle el color al río Nilo. Y ahí la gente, los egipcios, cayeron en cuenta de que Faraón no era la deidad, sino que había uno más grande que Faraón, llamado Yuhevahel, llamado el Elohim Sebaot, el Dios de los ejércitos. Amén. Entonces aquí se reflejó la medida por medida. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. Tremendo esto. La plaga de las ranas, aunque uno dice, bueno, pero las ranas, o sea, no le ve tanta lógica a las ranas. Ah, no, que son asquerosas porque son babosas. Pero ese no fue el propósito de las ranas. La aparición de las ranas fue algo más tremendo aún todavía. La aparición de las ranas tiene que ver con que las ranas, por naturaleza, se juntan. Y cuando se juntan, hacen un ruido, que creo que se llama croar. Croc, croc, croc. Entonces, emiten un ruido juntas, ¿verdad? Se agrupan y comienzan un ruido juntas para que este ruido se comunican, es la manera de comunicarse ella. Entonces, Hashem envió un enjambre de ranas. Imagínense N cantidad de ranas haciendo ruido al mismo tiempo. Eso es pa' loco. Eso es pa' loco, amado.
Yo me puedo imaginar los egipcios cómo estaban ya, Dios mío, a punto de tirarse por las ventanas. No, desde la punta de la pirámide se iban a tirar, porque imagínense, crack, 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 a toda hora, estaban locos. Pero no solamente aquellos que habitaban alrededor de los egipcios, sino que el Eterno fue algo más tremendo todavía para representar el Mida que Negec Mida, la medida por medida, que se lo metió a Faraón. Y vamos al libro de Shemot, capítulo 8. Ya voy a buscar aquí en la Torah. 8, verso 3. Búsquelo ya usted también y vaya leyéndolo. Shemot 8, verso 3, dice la escritura. Los magos hicieron los mismos con sus artes mágicas, haciendo emerger las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Paró llamó a Moshe y a Aarón y les dijo: pidan a Hashem que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Yo permitiré salir al pueblo para que ofrezca sacrificio a Hashem. No pudo con las ranas. Pero más atrás, escuche, en el verso 26 del capítulo 7, Hashem le dijo a Moshe: ven a lo de Paró, Faraón, y dile: así dijo Hashem, deja salir a mi pueblo para que me adore. Y si niegas a dejarlo salir, castigaré con ranas todo tu territorio. El río creará ranas en profusión, que subirán y entrarán a tu casa, escuche, en tu dormitorio. Imagínese cómo dormir con N cantidad de ranas en el dormitorio croando. Eso es imposible. Sobre tu cama, en la casa de tu sirviente, en todo tu pueblo, en tus hornos. ¿Y por qué el Eterno metería la rana en el horno? ¿Sabe por qué? Dice el Zohar que cuando de cada rana que moría, se reproducían 7. Eso quiere decir entonces, dice, y en tus recipientes para amasar. ¿Sabe por qué? Porque se tenía que cumplir la ley medida por medida. Porque cuando los egipcios o cuando la casa real amasaba el pan para comer, las ranas estaban metidas dentro, escuche, microscópicamente, aunque usted no lo crea, así dice el Talmud, estaban en el recipiente para amasar. Y cuando amasaban la masa, que la metían en el horno, y cuando el pan estaba cocido y los faraones se comían ese pan lleno de ranas microscópicas, cuando estaban en el estómago de los egipcios, las ranas cobraban vida y comenzaban a croar desde las entrañas de los egipcios para que se cumpliera la ley medida por medida, porque de la misma manera el pueblo de Israel clamaba al Eterno, gemía, dice, desde sus entrañas, gemía el pueblo de Israel para que Hashem nos libertara. Ese mismo gemido Hashem lo hizo sentir en los egipcios a través de las ranas que se las metió en su propio estómago para que supieran y entendieran que hay una ley que gobernaba el universo y que gobierna el universo hasta el día de hoy, llamada Mida que Negec Mida, medida por medida, donde de la misma manera que tú actúas, de esa misma manera serás recompensado para bien o para mal. La gloria sea para el Eterno Hashem. Bendito sea el Dios de Israel. Espero que hayamos disfrutado de esta corta pero satisfactoria parashá. Hay mucho que contar, mucha tela que cortar en esta parashá. Está el libro de Jeremías, donde tiene que ver también con el gemido de Raquel, cuando Jeremías habla de
del llanto de Raquel, que gemía Raquel por sus hijos, que nada más tenía dos, algo contradictorio. Pero va intrínseco lo que acabamos de escuchar con respecto a la destrucción del segundo templo. Es profundizar y llegar mucho más allá. He aprendido que los mensajes cortos dejan con hambre, mientras que los mensajes largos solamente se asimilan un poco y después se cae como en el aburrimiento, pero así el hambre queda completa. Entonces van a comenzar a escudriñar y van a empezar a buscar y van a comenzar a estudiar las otras plagas que desató Hashem, medida por medida, tarea para la casa. Pida revelación a Hashem, porque lo revelado nos pertenece a nosotros, de esa medida por medida en las otras plagas, cómo sucedió o qué fue lo que pasó. Así que les amo en el nombre que sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, por los méritos de él. Hoy disfrutamos y gozamos de Yud-Heh Vah-Heh, nada más y nada menos que los atributos de la esencia del nombre están sobre nosotros, y eso es motivo para estar alegre, celebrar un Kabbalah Shabbat hoy dedicado a la Avinu Shema Shemaim, al Padre nuestro que está en los cielos, de manera de que todos en familia nos reunamos y compartamos el pan, que algún día va a suceder también. Ese tiempo también va a llegar. Así que Shalom Aleichem para todos. Espero que que disfruten de la parashá. Les amo enormemente y que Hashem bendiga todos sus días sobre esta tierra, y alargue sus años sobre ella también, para que vean cumplido sus sueños y sus promesas. Shalom.